Propuesta de Valdemar de Gregory que se convierte en un modelo de vida para las personas, un estilo, es una propuesta científica de modo de ver el mundo, de modo de hacer las cosas. Y durante estos encuentros vamos a ver de qué manera es que nosotros podemos entender y aplicar. No se trata de un curso de cibernética social proporcionalista, se trata simplemente compartir desde esta visión de los tres cerebros, de la sistémica triádica, el mundo y cómo se nos puede facilitar a nosotros poder acercarnos a cualquier realidad que nosotros estemos viviendo desde cibernética social, desde los tres cerebros. Como hablamos de cerebro, entonces vamos a empezar por una idea fundamental de Valdemar de Gregory, y es que el cerebro se hereda y la mente se aprende. Todos nosotros tenemos la misma característica en el cerebro, es decir, heredamos en esa unión de espermatozoides y óvulos unas características físicas donde todas las personas tenemos, podríamos decir, el mismo tipo de cerebro, pero lo que tiene ese cerebro, los elementos que lo componen son diferentes, se aprenden. ¿Cuándo se aprenden? En los primeros 10 años de vida. ¿Con quiénes? Con papá, mamá, con las personas que nos criaron, con los cuales nosotros nos desarrollamos y con los cuales aprendimos. Aquí sigo admitiendo más personas para la reunión, admitir a todos. ¿Por qué es importante empezar con esta idea? Por una razón muy simple, muy sencilla. Y es que lo que nosotros hacemos de adultos, de jóvenes, de niños, lo aprendemos en los primeros 10 años de vida principalmente. Entonces, la manera como atendemos una situación como esta, como atendemos la pandemia, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y cómo pensamos durante este tiempo, depende de lo que fue ensamblado en nuestros primeros años de vida. ¿Por qué? Idea clave, el cerebro es recurrente, o sea, vuelve a repetir, a hacer las cosas que aprendió cuando estaba pequeño. Entonces, por eso esta idea es clave. Y dentro de esta admitir, y aquí otra vez sacar la reunión. Ok. Y dentro de esta idea de el cerebro, la mente se aprende, está esta figura que seguramente ustedes conocen y tienen muy presente, que se llama la neurona. Nosotros somos iguales en nuestro cerebro en cuanto a que todos nosotros tenemos neuronas, pero nos hace diferentes la forma como ensamblamos esos millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Vamos a ver a continuación desde la propuesta de Valdemar de Gregory, que es viendo el cerebro desde la parte posterior, cómo tenemos varias maneras diferentes de ensamblar esas neuronas. Nuevamente, admitir, llegó más personas, están llegando por aquí a la reunión. Aquí vemos a continuación algo que se llama la unión de las dendritas. Si aparece la imagen, no sé hoy por qué está lento este equipo. Segundo, por favor. Sala de espera. Admitir. Denme un segundo que está lento este equipo. En fin, cuando hay neuronas, las neuronas se unen una con otra, no de manera física. La imagen que estoy esperando que salga, pero que no sale, son dos neuronas que están, dos dendritas que parecen las puntas de los dedos que se conectan de manera electroquímica. Envían una señal una a la otra. Vamos a hacer un ejercicio para entender qué es lo que sucede cuando estamos haciendo sinapsis o conexiones neuronales. Es muy simple y ustedes pues con esto van a comprenderlo. Las personas que han recibido algún tipo de capacitación, curso, taller conmigo en alguna parte,
conocen este ejercicio y lo van a hacer muy fácil. En una mano van a levantar el dedo índice, en la otra el dedo meñique. Admitir. El dedo meñique. El ejercicio consiste en cambiar de dedo al mismo tiempo. Meñique, índice y cambiamos. Índice, meñique. Índice, meñique, índice, meñique, índice, meñique, índice, meñique. Como se dan cuenta, es muy simple, es muy fácil. ¿Cuál es el asunto? Que a veces nosotros pensamos que esto es muy difícil porque nos acostumbramos, ¿cierto? Nos acomodamos. Resulta que mientras se está haciendo la conexión neuronal, ese movimiento de dedos, que antes lo hacíamos mecánico, ahora requiere conciencia y para hacerlo, para hacer la conexión neuronal o durante el tiempo que se está haciendo, parece que fuera muy complicada, muy compleja la realización. Cualquier cosa que nosotros aprendemos, sentimos o hacemos, al comienzo parece difícil porque estamos apenas haciendo conexiones neuronales. Estamos en ese proceso de conexiones neuronales. Vamos a hacer otro segundo ejercicio mientras quito esta imagen y pruebo qué es lo que le pasa a la pantalla. Listo, aquí está. Tenía una imagen repetida. Cuando vamos a hacer este ejercicio, van a abrir en una mano, la abren para poderme ver yo, una mano la abren y guardan el dedo pulgar y la otra la cierran y sacan el dedo pulgar. Y el ejercicio consiste en cambiar al mismo tiempo. Abren esta y guardan el dedo pulgar, cierran esta y sacan el dedo pulgar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Igual, parece que fuera muy complicado. ¿Por qué? Pues porque ustedes están apenas haciendo las conexiones neuronales, pero no es tan complejo pues como parece. Así como esto, cualquier actividad, conocimiento, emoción que nosotros estemos aprendiendo parecerá muy compleja. Estas son las dentritas, como les mostraba hace un momento, que están en nuestro cerebro y que hacen conexiones. Vamos ahora a mirar nuestro cerebro desde la parte posterior. El cerebro se puede ver desde muchos puntos de vista. Se puede ver desde arriba, dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio central. Ahora que me corté el cabello, pues se logra ver más el cráneo y no se ve el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, pero aquí adentro, debajo de este cráneo, hay un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Pero también el cerebro se puede ver desde el lado, desde la parte lateral. Cuando se ve desde ese lado, hay un profesor que se llama Paul MacLean que dice que el cerebro ha ido evolucionando por capas y que hay diferentes, como una corteza, como una cebolla, va teniendo capas. Ese es otro punto de vista, está de moda, lo han usado mucho en mercadeo, por ejemplo, pero no vamos a hablar de ese, vamos a hablar del punto de vista desde la parte posterior, desde atrás, qué es lo que se ve, qué es la propuesta que nos hace Valdemar de Gregory. Nos dice que si vemos el cerebro desde atrás, tenemos un hemisferio derecho emocional, creativo, un hemisferio izquierdo racional, pensante, y una parte posterior, aquí atrás, operativa, pragmática. Características de esas dos. El cerebro central maneja lo que tiene que ver con la lucha por la sobrevivencia, la procreación, la salud, el ambiente, la gestión, conseguir las cosas, administrar el dinero, comprar, vender, negociar, liderar. El lado izquierdo, sí, realmente no he podido saber qué es lo que pasa con esta máquina hoy. Tengo que volver a salir para quitar una copia que está haciendo y entonces no me permite poder hacer la presentación más fluida. Pero ya aquí se soluciona esto y la presento nuevamente. Tan, 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 tan.
El lado derecho maneja la parte espiritual, emocional, de sueños, el arte, el humor, la afectividad, la solidaridad. Y el lado izquierdo maneja la información, el conocimiento, la investigación. Todos nosotros tenemos esos tres procesos mentales en nuestro cerebro. Todos tenemos un lado derecho creativo, emocional. Todos tenemos un lado izquierdo racional, lógico. Todos tenemos una parte operativa. Pero según el desarrollo en nuestra familia, según el lugar que ocupamos en la familia, según la relación que hayamos tenido con nuestra fuente de endorfina, que puede ser papá, mamá, un familiar, una abuela, un abuelo, un tío, una tía, un hermano mayor, una hermana mayor o menor, nosotros desarrollamos más el lado derecho o desarrollamos más el lado izquierdo o desarrollamos más la parte operativa. Pero la idea importante aquí, frente al manejo de la pandemia, es que vamos a vivir estos 40 días, esta cuarentena, según el dominante cerebral. Para las personas que son más místicas, más creativas, más artísticas, espirituales, que tienen una forma de ver la vida más calmada, más relajada, desparpajada y que les gusta la música, el arte, la viven de una manera. Pero quienes son más lógicos, más racionales, más ordenados, más que primero hacen lo 1, el 2, el 3, el 4, que respetan la norma, el cerebro derecho es un poco menos pegado a la norma, el cerebro izquierdo es un poco más normatizado, vivir una cuarentena la vive diferente, tiene otra manera de enfocar esas 40 días que tiene guardado. Y si es una persona que su dominante cerebral es el operativo, la vive diferente. ¿Por qué? Porque es práctico, porque estar encerrado lo ahoga, igual que al cerebro derecho, solo que el cerebro derecho es porque necesita espacios amplios para poderse desarrollar. El cerebro central necesita es estar en movimiento. Nosotros tenemos los tres, todos tenemos los tres, no tenemos uno. Entender el cerebro desde los tres cerebros, entendernos a nosotros desde los tres cerebros, nos permite entendernos a nosotros. ¿Por qué? Porque tengo mi cerebro. Entender al otro. ¿Por qué? Porque también tiene su cerebro. Y entender a los otros que son diferentes a mí y diferentes a aquel que está allá fuera de mí. En la idea que vamos a hablar después de esta, sobre el juego triádico, lo vamos a entender un poco mejor. Desde este modelo de los tres cerebros, ustedes ven ahí el triángulo rojo, ven el cuadrado azul y ven el círculo amarillo que representa cada uno los tres cerebros, cerebro izquierdo azul, cerebro derecho amarillo, cerebro central rojo. Vamos a entender que en todos los grupos se juegan juegos. ¿Por qué hablo para hablar de la cuarentena del juego triádico? Porque nosotros posiblemente estamos solos en nuestra casa y con nosotros mismos estamos jugando juegos. Pero con el vecino de mi apartamento o de mi casa hay juegos triádicos. Voy a explicar en un momento de qué se tratan los juegos triádicos. Hay relaciones con esas personas que son los vecinos. Hay juegos en mi cabeza, según el cerebro dominante. Yo me estoy preguntando cosas, cerebro izquierdo. Yo estoy sintiendo cosas, cerebro derecho. Yo quiero hacer cosas o me están faltando cosas por hacer, cerebro central. Dentro de mí hay juego triádico. Cuando vivo solo o con una mascota o en relación con los vecinos, hay juego triádico. Pero también hay, cuando estoy con la familia, hay juego triádico, hay relaciones con las personas, con mi pareja, con mis hijos, con las personas que están a mi alrededor. Y en los juegos triádicos es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la comunicación se da porque hay juego triádico. Para que pueda haber juego triádico tiene que haber comunicación, porque en todo, en absolutamente todo, desde mí hasta mi alrededor, hasta mi ciudad, en mi país, en el mundo, hay juegos triádicos.
Entonces, con este modelo de los tres cerebros, ¿cómo se entiende? Que es un gran aporte de Valdemar de Gregori. En todo grupo hay un subgrupo oficial. Lo ubicamos ahí en el cerebro central que decíamos hace un momento, que es el del liderazgo, el de conducir, negociar, comprar, vender, luchar por la sobrevivencia. En todo grupo hay un subgrupo oficial. Dentro de mí, como individuo, hay un subgrupo oficial, que lo llamamos cerebro dominante. Y en una familia hay un subgrupo oficial, generalmente es la mamá. En un salón de clase hay un subgrupo oficial, generalmente es el profesor y una cantidad de estudiantes de ese salón de clase. En una ciudad hay un subgrupo oficial, llámese autoridad, alcalde, y hay una cantidad de personas que votaron por él, que lo eligieron, que son subgrupo oficial. Pero también hay en todo grupo un subgrupo antioficial, que piensa diferente, que tiene otra manera de ver las cosas diferentes a como las ve el subgrupo oficial. En mi cabeza es ese diálogo que tengo entre mi cerebro dominante y mi cerebro subdominante están luchando. Uno piensa una cosa o dice una cosa o siente una cosa y viceversa, pues están en conflicto algunas veces. En mi familia pasa igual. Si la mamá es el subgrupo oficial, el papá es el subgrupo antioficial. Son diferentes, piensan diferente, tienen puntos de vista diferentes. El hecho de ser subgrupo antioficial no quiere decir que sean enemigos, aunque en ocasiones sí. Por eso dice más o menos el 3 o 5%, pero también ese más o menos significa positivo o negativo. Puede ser que yo sea de un subgrupo oficial positivo o negativo. ¿Qué significa positivo o negativo? Positivo es democrático, que tiene en cuenta a los demás, y negativo es dictatorial, que no acepta orientación o recomendaciones de los demás, que no escuchan. Igual el subgrupo antioficial, es que es aquel que protesta, pone problema, cuestiona, puede ser positivo o negativo, lo puede hacer de buenas maneras o puede ser de confrontación. Y también en todos los grupos hay un subgrupo que se llama oscilante. El subgrupo oscilante está disponible y lo ubicamos en el lado derecho porque el lado derecho generalmente busca la paz, la armonía, el poder estar bien con todo, ¿cierto? Entonces, en el subgrupo oscilante, que está en nuestra cabeza también, que ayuda a los otros dos a poder hacer sus cosas, que está en mi familia, que generalmente son los hijos hasta los 10 años más o menos, que está en el salón de clase, es una gran mayoría del grupo, un 75-80% de un salón de clase es su grupo oscilante, y cuando hay relación entre el oficial y el antioficial, toman partido en los subgrupos oscilantes, unos se van para el lado del antioficial y otros se van para el lado oficial. Eso, entender ese juego para entender la cuarentena es muy importante. Entonces, tenemos dos ideas claves simples para poder entrar al juego de la cuarentena. Es que nuestro cerebro se aprende y que nosotros aprendimos y que debemos conocer de quién lo aprendimos. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que tenemos en nuestra cabeza. Yo he oído hablar mucho recientemente sobre la idea de que debemos reinventarnos, pero resulta que nosotros podemos reinventarnos cuando nos conocemos. Y es a través de conocer nuestro cerebro triádico, cuál es mi cerebro dominante, cuál es mi subdominante, cuál es el tercero, de quién aprendí yo ese cerebro, porque siempre lo aprendemos de alguien, la manera como yo proceso, hago las cosas, sabiendo eso, que es la primera parte de cualquier proceso, es tener un diagnóstico, sabiendo eso, yo puedo reinventarme, o sea, saber a dónde quiero llegar. Ya sé cómo estoy, ya tengo la foto de hoy, mi selfie de hoy, ahora lo que sigue es qué nuevo, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer. Ahí sí me puedo reinventar. Sin información es muy difícil hacerlo, porque ya seguiría la parte operativa de qué cosas tengo que hacer para poder llegar a esa reinvención. Entonces,
ya estoy viendo cuál es lo que le pasa a la computadora cuando se queda mucho rato allí, entonces crea una imagen y esa imagen es la que precisamente no me deja hacer la presentación. Ya la borré y sigo, porque entramos en materia. Muy bien, comparto nuevamente la pantalla. Pío, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos 10 minutos más. Muy bien. Entonces comparto nuevamente la pantalla y entramos a cómo vivir la cuarentena. Entonces, si nosotros, idea uno, tenemos un cerebro que aprendimos y que podemos o que debemos conocer para poder Lo dije. trabajar, Solo quería una información donde comprar o qué rápido. acuérdense de apagar los micrófonos. Francisco, que veo por aquí que está encendido el tuyo. Prendo. Por favor, Francisco, apaga el micrófono. Listo, yo lo silencio desde aquí. Ya. Si nosotros tenemos un cerebro que aprendemos, si tenemos o nos relacionamos en un juego triádico, para vivir la cuarentena debemos trabajar estas tres grupos de ideas y esto las vamos a hacer muy rápidamente. Desde el cerebro izquierdo, nosotros podemos aprovechar este tiempo de cuarentena mejorándonos en educación, en información, en conocimiento y teniendo mucho cuidado en el diálogo con las personas con las que nosotros estamos. Decíamos cuando empezamos que había un diálogo conmigo mismo, un diálogo cuando estoy con otras personas, un diálogo hacia afuera con mis vecinos. Entonces, una manera de vivir la cuarentena es formándome, aprovechando este tiempo y mejorando el diálogo. Otra es siendo consciente del juego triádico. Juego que se ve en los noticieros, que se ve en la casa, cuando podemos nosotros hablar con información verdadera, cuando podemos confiar en lo que me está diciendo la pareja, la persona con la que estoy, cuando yo mismo me estoy hablando con la verdad, estoy siendo consciente del juego y puedo identificar quién es el subgrupo oficial, quién es el subgrupo antioficial, quién es el subgrupo oscilante dentro de mi grupo, dentro de mi equipo de trabajo, con mi familia, y eso me ayuda a vivir la cuarentena, porque no me estoy creando ideas o expectativas o leyendo una realidad que no es. Cuando yo me autorizo, cuando me doy permiso, cuando no tengo que pedirle permiso a ese programador o programadora inconsciente de mis primeros años, puedo tener autoconducción y puedo manejar este tiempo de cuarentena desde mí mismo, no desde la programación que me hicieron. Cuando tengo claridad mental frente a lo que está sucediendo, frente a la situación que se vive, también la aprovecho todavía mucho mejor estos 40 días de este espacio de cuarentena. Eso desde el cerebro izquierdo. Desde el cerebro derecho, cuando yo tengo el sentido de misión, o sea, yo para qué estoy aquí en esta tierra, qué es lo que voy a hacer. Disfruto o vivo esos días de cuarentena diferente, porque sé que al terminar voy a continuar o durante el tiempo en el que estoy realizando, mejorando, fortaleciendo aquello que quiero hacer, realizar. Cuando logro durante este tiempo bajar el nivel, usar y bajar el nivel de ciclaje mental alfa. ¿Qué es eso? Lo que también se llama la espiritualidad, ser capaz de manejar mi mente, de controlar una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que a veces por falta de práctica, por falta de orientación no la usamos, no aprendemos a respirar, a programar nuestro cerebro, nuestra salud, nuestra mente. Vamos a tener un espacio en estos encuentros para hablar precisamente de cómo manejar el ciclaje cerebral. Entonces, si aprovechamos ese espacio, este tiempo de 40 días para relajar,
y es sencillo, para pensar, meditar, reflexionar desde nosotros, podemos ayudarnos a vivir mejor estos 40 días. Cuando tenemos una visión de futuro y de prevención, es decir, yo estoy ahora en este espacio de cuarentena, que no lo pedí, que me lo impone una situación, pero mientras estoy ahí puedo sacar tiempo para evaluar lo que voy a hacer, pero además para mirar los escenarios futuros, lo que viene a continuación y yo cómo lo voy a atender para estar en el mejor escenario, estoy aprovechando la cuarentena. Cuando creo en mí mismo, en mis capacidades, en mis posibilidades, aprovecho la cuarentena, porque es posible que a mí me hayan enseñado a no creer en mí, a que no sirvo para nada, que soy un inútil. Si eso lo aprendí, eso lo puedo cambiar, porque no somos producto terminado, no somos como una lata de cerveza. Usted es así y así se quedó, que muchas personas lo dicen. Quiéranme como soy porque así soy y así seré. No, usted aprendió una forma de ser, una forma de actuar, una forma de pensar, pero está en usted el cambiar esa forma de pensar. Cibernética social proporcionalista enseña cómo hacerlo, tiene las herramientas para hacerlo. Y poder expresar amor, afecto, cariño hacia las amistades, hacia usted mismo, hacia las personas que lo rodean, es desde el cerebro derecho otra manera de vivir esta cuarentena, otra herramienta, eso que apenas llevamos los dos cerebros. Cuando usted puede mantener condiciones físicas en el espacio donde está, y en esta época es una gran oportunidad para reorganizar el espacio, cambiar de lugar los muebles, pero en usted mismo, fijarse en el ejercicio, en la alimentación, en el cuidado de usted mismo. A veces las personas, y yo lo he vivido porque voy a decir, yo estoy hablando de estas posibilidades, pero algunas de ellas no las he hecho. Voy a hablar de que hay que mantenerse limpio, organizado, bañado como un día normal, y yo he estado en ocasiones en pijama hasta las 5 de la tarde. Ahí estoy descuidando mi aprovechamiento de la cuarentena. Esas condiciones físicas de salud y de alimentación, cualquier cosa que puede comer, no, aliméntese conscientemente de qué es lo que está ingiriendo su cuerpo. Cuando hay control de las dos herencias, aquí no lo vamos a manejar esas dos herencias desde lo económico únicamente, vamos a hablar también de la herencia que aprendo de papá, de la herencia que aprendo de mamá, de lo que tengo de ellos que me heredaron, para poder vivir, para poder manejar mi vida. Cuando sé qué es lo que aprendí que me hace daño o que me limita y qué aprendí que puedo cambiar para poder seguir adelante. Cuando tengo autoconducción en cada uno de los ciclos. ¿Qué son los ciclos? Pues no los hablamos por cuestión de tiempo, pero en cibernética hablamos de que cada cierta cantidad de años, teniendo un pie en el ciclo anterior y otro en el ciclo siguiente, nosotros vamos cambiando. Hay un ciclo de los primeros 7 años en los cuales estamos siendo programados por papá y mamá, aprendemos a ganar, a perder, a empatar, aprendemos los juegos, aprendemos recurrencias de uno y del otro y del entorno en el que estamos, pero viene otro ciclo desde los 10 hasta los 18 años que es muy importante, que es el de la emancipación, el de la búsqueda de sí mismo, que peleamos con todos, que tachamos la autoridad materna y paterna, pero viene otro ya cuando estamos en la juventud y luego viene otro cuando estamos en la adultez. Cuando dice triautoconducción en cada ciclo es yo poder ser el dueño de ese ciclo y dejar de añorar el ciclo pasado y dejar de esperar el ciclo que viene. Es vivir el que se está, en el que estamos conscientemente y completamente. Y la otra es durante este tiempo de cuarentena hacer una gestión familiar. La familia es una empresa y como tal se debe manejar y entender, conocer, administrar la gramática del dinero. Yo en mi desproporción de cerebro que tuve en algún momento de la vida antes de conocer cibernética social en el 97, mi cerebro central no sabía manejar la gramática del dinero. Pero afortunadamente hace ya 26 años me casé
y aprendí a manejar la gramática del dinero, porque con Ana María, que sí tiene muy bien puesto su cerebro central, aprendí a manejar mi cerebro central. Si no, esa desproporción que nosotros aprendemos muchas veces por nuestro cerebro impide o limita que podamos desarrollar algunas habilidades y competencias importantísimas para poder manejar una época como esta de cuarentena o también cualquier situación que se nos presente en la vida. Bueno, voy a 10 dejar minutos, de John, para compartir. terminar. Ajá, sí, es que tengo que, para poder cerrar, quitar esta imagen y volver otra vez a mi presentación. Ya, perfecto. Aquí vuelvo a la pantalla y voy a compartir nuevamente para comenzar a cerrar esta presentación. Aquí, esta es. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con estas 4 preguntas para hacer preguntas. Igual, es solamente una guía para orientar. Y es, ¿qué nuevo aprendí de esta información que acabamos de recibir? Una idea que ustedes puedan compartir con nosotros. ¿De qué me percaté? ¿De qué me di cuenta? De mí o de mi entorno, de lo que estoy. ¿Para qué me sirve esto que aprendí? Puede ser otra pregunta, no hay que responderlas todas, con una que haya. ¿Y a qué me invita, a qué me motiva esta información que acabo de recibir en este momento? Va a ser la guía. Sin embargo, si adicional a esto ustedes tienen alguna pregunta, estoy dispuesto para que en el siguiente segmento de la presentación comencemos a compartir esta presentación, esta charla. Entonces, ahora sí podemos abrir micrófonos. Gracias, John Fernando. Excelente. Vamos con las preguntas. Muy bien. John, ¿Sí? mi nombre es Luis Manuel Carvajalino. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está la costa? Aquí muy bien, trabajando duro y concentrado con nuestro programa de cerebro triádico, ayudando a los padres de familia a sobrellevar esta cuarentena que no ha sido fácil. Pienso que la academia cumple una función muy especial en la salud mental de todas las familias de los hogares colombianos y no colombianos. Entonces, la pregunta básica, ¿cómo podemos generar esa sinergia para mandarles un mensaje a toda esa familia en cuarentena de que entiendan y apropien esta hermosa descubrimiento y filosofía de Valdemar, a quien quiero con todo mi corazón, para que puedan sobrevivir y no salgan los hogares derrotados, porque hay mucha violencia intrafamiliar? ¿Qué podemos hacer para que eso se concrete? Bueno, haces unas preguntas complicadísimas. Una pregunta muy complicada de responder porque tiene muchas posibilidades, tiene muchas salidas. Lo uno, hay que reconocer que en nuestra educación latinoamericana hay muchas limitaciones y que temas como estos de la cibernética social, de entender el respeto por el otro, por la diferencia y entender las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos, no se trabajan todo el tiempo en las instituciones públicas, que es donde está la mayoría de la población. Algunos desarrollos sí se hacen en instituciones privadas, pero siguen siendo limitantes. Pienso que a las personas que tenemos responsabilidad en educación, pues nos toca trabajar con ellos, con papá y con mamá desde el principio. Pero usted como yo que hemos estado en instituciones educativas trabajando, vemos y sabemos que muy pocas veces papá y mamá participan en ese proceso de formación y orientación. Sin embargo, sin pretender hacer una cátedra en este instante con relación al tema. Un segundo, yo bajo esta.
Un segundo. No se puede. Ah, ya. Ok. Lo que sí puedo decir es que hay una invitación importante para hacer, y si alguien, sobre todo Gregory, que está aquí presente, tiene una respuesta para esa pregunta tan importante del profesor Carvajalino de cómo orientar a las familias, a mí se me ocurre decir a los docentes, a los profesores, que somos los que podemos orientar, motivar y servir de ejemplo a estos papás y estas mamás que tienen en su casa durante este tiempo a sus hijos y que han tenido la oportunidad de conocerlos en sus habilidades de cerebro derecho, de cerebro izquierdo y de cerebro central. Pero el juego al interior de la casa es complejo y es difícil de manejar. Lo único que yo le pondría a esto, que es lo que hace que nosotros no nos matemos en el juego triádico, se llama amor, se llama cerebro derecho. Y es el reconocer e identificar el cerebro dominante que nosotros tenemos en un momento determinado, porque desde ese cerebro, cuando yo lo conozco, puedo entender por qué soy agresivo, por qué soy violento, por qué tengo un cerebro central desarrolladísimo, por qué todo lo tengo que cuestionar, tengo que llevar la contraria si tengo un cerebro izquierdo desarrolladísimo, o por qué soy capaz de aceptar al otro y de negociar más fácilmente porque hay amor en ese cerebro. Ayudar a desarrollar las 3 competencias de nuestro cerebro para tener un cerebro proporcional es lo que trabaja cibernética social y es lo que le enseña a los profesores para poder educar en el contexto indoamericano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué me quedó, que es nuevo, que aprendí, que para qué me sirve? Fernando, yo tengo una Sí. pregunta, soy Alex Suárez. Hola, Alex. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo se puede, en esta cuarentena, cómo se puede trabajar para mejorar la proporcionalidad de los 3 cerebros? Porque, por ejemplo, algunos somos izquierdos completos, otros somos derechos y otros somos centrales, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede trabajar para no tener más dificultades en la misma familia? ¿No es cierto? Sí. Sí, porque es difícil, porque cuando te falta el cerebro central y no tienes dinero, comienzan los problemas y aunque tengas bastante derecho, que es el amor, ¿no es cierto? El izquierdo no entiende. Ajá, sí. ¿Cómo trabajarías en eso? Bueno, lo primero, cuando estamos en cuarentena y estamos con la familia, hay que entender que somos varios, que hay juegos triádicos. Cuando estábamos hablando de identificar los juegos, es porque si yo soy consciente en esa primera idea que tú dices, que soy más racional que operativo y que la parte de dinero no es mi fortaleza, yo tengo que identificar si la que tiene esa fortaleza es mi esposa, por ejemplo. Si ella es la que la tiene, pues yo tengo que aceptar que hay un complemento de competencias. Es difícil. Dame un segundo, por favor. Que tenía la puerta abierta. Que hay diferencias, pero que en esas diferencias puede haber complemento. Uno, entonces, reconocer dónde está mi debilidad. Si es en la parte operativa, voy a necesitar ayuda, voy a necesitar con quién orientar, de quién aprender eso. Si yo no lo sé, yo lo puedo aprender. Eso es lo primero que yo tengo que aceptar. Se puede aprender. Y si con quien estoy tampoco lo sabe, entonces tengo que buscar quien me oriente por fuera. Durante este tiempo de cuarentena he visto cantidades de cursos, igual no he entrado a todos, de cursos de todo, de cómo cocinar, a cómo administrar, cómo negociar. Y son importantísimos. Es una oportunidad para manejar, para aprenderlo en caso de que no lo sepa. Y la otra es que son juegos. Entonces, si yo entiendo los juegos, se me facilita más el poderme acercar a esas situaciones. Cada uno es
diferente y cada uno tiene mucho para aportar en la situación de la casa. Pero no solamente la casa, pues ahora porque estamos con la pareja, pero también eso se presenta en la relación con los estudiantes, en el caso de los profesores, que a veces se convierten en guías o en asesores psicológicos de los estudiantes porque no tienen con quién más hablar. Y si yo tengo mi situación más la situación de los estudiantes y no he desarrollado mis habilidades, mis competencias cerebrales para poder manejar una situación como esta, se me va a volver un lío mayor. Aquí de primera es simplemente como recomendación entender que tenemos cerebro que se aprende, que se aprendió, que lo podemos mejorar, que no es, digamos, el tiempo para aprender porque no tenemos el tiempo para enseñar qué es lo que se hace, pero que si no tengo cerebro izquierdo y soy demasiado cerebro derecho, muy creativo, muy enamorado, tengo que aprender a desarrollar hábitos en función de mejorar mi cerebro izquierdo. Si es el cerebro central, tengo que aprender hábitos para aprender el cerebro central. Si conozco quién lo hace, quién ya los tiene, pues puedo orientarme con esa persona. Y si no lo conozco, pues me toca ir a buscar por fuera quién me ayude a hacerlo. Pero lo primero es aceptar qué me falta y empezarlo a trabajar. No es fácil, y lo digo por mí, no es fácil. Llevo mucho tiempo aprendiendo, mucho tiempo dándome cuenta de esto y ha sido un aprendizaje permanente. John, ¿cómo estás? Hola. Manuel Reyes, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Te Manuel. acuerdas de mí o de mi esposa? Ahora sí, claro que sí, ya vi la cara. Sí. John, es que nos gustaría saber cuál es el proceso que se mueve en la mente o en el cerebro para que los seres humanos no acatemos las normas, sobre todo pues en esta cuarentena, que sea tan difícil ese proceso mental, porque puede ser que unas personas sí tengan arraigado de infancia una buena educación, una buena formación, pero se les hace muy difícil acatar las normas que se necesitan en estos momentos. ¿Cuál es ese proceso de pronto que se mueve ahí mentalmente o en el cerebro? Sí. ¿Qué es lo que sucede? En los adultos, decíamos al comienzo que que esto es aprendido, que si yo de niño no aprendía a manejar la norma, porque mis papás no me enseñaron a hacerlo, pues de adulto mi recurrencia es a que la recurrencia de infancia, que es mi papá y mi mamá, representado en el profesor o la profesora, en el catequista, en la autoridad, en la policía, yo no lo aprendí a hacer con mis padres, pues seguramente con estas recurrencias tampoco lo voy a hacer. Eso es inconsciente, o sea, está en el inconsciente. Para nosotros es muy importante reconocer dónde es que tenemos esa limitación, de dónde la aprendí. Lo que hace cibernética es ayudar a presentar esa conciencia, porque es que lo hacemos sin nosotros saberlo. Lo hacemos porque está aprendido y creemos que así es la vida y que así es como se debe manejar. Esa es una razón. La otra es que según lo que aprendimos, es decir, según el cerebro que yo desarrollé, si yo soy racional, problemático, peleador, cuestionador, voy a cuestionar todo. Así sea esa norma que me están poniendo, yo la voy a cuestionar. Y si puedo infringirla, si no soy adultamente responsable porque sigo comportándome como un adolescente, pues voy a ir a ver qué me pasa al infringirla. La otra es que hay necesidades, hay personas que necesitan de salir para poder conseguir de qué comer y entonces la infringen y no están haciéndolo porque les guste o porque aprendieron que no le hagamos caso a la autoridad, sino porque realmente necesitan salir para conseguir la comida. O sea, hacer una generalización es compleja, pero entender que la educación y que la cultura son lo que nos permite a nosotros alcanzar unos niveles de autoconducción, esa es una realidad muy importante.
Y lo que se hace con cibernética es mostrarle a las personas esos niveles de conciencia que nosotros a veces perdemos porque el día a día, el corre, esta sociedad tan agitada nos limita que nos lo está dando en esta oportunidad la cuarentena, la posibilidad de reconocernos y de saber dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras limitaciones. ¿Cuál es la dificultad? Que no tenemos la herramienta, porque cibernética no le ha llegado a todo el mundo para poder orientar en 3 grupos de funciones las cosas, en que todo es sistémico y que lo uno depende de lo otro. Lo que estamos buscando con estos encuentros es precisamente acercarnos a muchas personas y decirles, hay una forma que se llama cibernética social proporcionalista que nos ayuda a entender esta complejidad que tenemos, esta abundancia de información, la podemos ordenar, la podemos organizar y como personas podemos cambiar, podemos mejorar. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Bien. Yo quería aportar al concepto de las normas algo importante. Es un concepto que habla sobre la proporcionalidad aplicada a la sociedad, ¿sí? Aquí yo estoy comunicándome desde Santander. Ajá. Y aquí en este momento de pandemia los casos han sido relativamente bajos. Básicamente he notado que la sociedad se ha comportado adecuadamente. Uno observa cuando un colombiano va a otro país como Norteamérica, Estados Unidos, observa que ese colombiano en ese país se comporta de una manera diferente a la que se comporta aquí, en su propio país. Entonces yo quiero acuñar un concepto que podemos profundizarlo a futuro, que es la proporcionalidad como sociedad. Como sociedad. Cuando la sociedad sabe lo que le conviene, lo que debe planear, lo que debe hacer y lo que hace que eso tenga un sentido como sociedad, ¿sí? Por encima de cualquier interés particular. Yo estoy observando los datos estadísticos diariamente del COVID en Colombia y he observado que en algunos lugares del país aumenta de un día para otro exageradamente o previo aviso, y en otros lugares ha ido aumentando acorde a algo pues, que se estima pues, normal, ¿no? Entonces, mi concepto es referido a esa parte de la disciplina, ¿no? Una parte manejar la proporcionalidad desde lo individual y la otra manejarlo como sociedad. Entonces, la invitación de nosotros como formadores a través de los jóvenes universitarios, de los jóvenes escolarizados o demás, y de los que tienen empresas, sus subalternos, sus socios, sus empleados, es crear un concepto colectivo proporcional. Y ese concepto debe llevar a ese manejo entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se siente, ¿no? Básicamente quería aportar esa parte. No, y agradezco mucho porque es muy importante el aporte que has hecho. Yo voy a poner el ejemplo de Medellín, donde vivo. Yo tuve la fortuna de trabajar en lo que se denomina en Medellín la cultura metro. Fui el jefe de comunicaciones del metro antes de la inauguración y durante la inauguración. Y parte del éxito que tiene el comportamiento de los usuarios del sistema de transporte en Medellín tiene que ver con la educación, con la formación, que se hace antes, desde el preescolar, en las escuelas públicas y privadas que están cerca del metro, se hace un trabajo de formación permanente, pero además se continúa cuando el usuario está dentro del sistema, sea bus, sea tren, sea cable, porque permanentemente se le están recordando las normas de convivencia, de cuidado y de respeto que debe tener con las personas que están a su alrededor. Pero se ha manejado desde el concepto del orgullo. Entonces, hay que encontrar cuáles son, porque acuérdense que tenemos 3 procesos mentales y cada uno de nosotros actúa de acuerdo con ese cerebro dominante. Cada uno de nosotros tiene motivaciones diferentes. Hay motivaciones para hacer las cosas de cerebro izquierdo, hay motivaciones de cerebro derecho y hay motivaciones de cerebro central. Si cuando uno hace un mensaje educativo puede trabajar los 3, educativo, formativo, de propaganda, de orientación para la comunidad, lo puede trabajar desde los 3 procesos mentales, con seguridad que ese mensaje va a calar, va a ser efectivo. Pero a veces nos quedamos solo con la sanción punitiva, con el castigo, y no tenemos en cuenta la motivación de cerebro derecho, el reconocimiento
o otro tipo de pago, otro tipo de ganancia de aplauso por parte de la sociedad, de la comunidad, de la entidad que está poniendo la norma. Entonces, es muy importante lo que usted nos dijo y es muy importante también tener presente que en el juego triádico nuestro, que hemos aprendido en nuestra cultura, nosotros podemos hacer cambios, propuestas de cambio en las relaciones que hay en esos juegos triádicos. Que los subgrupos oficiales sean positivos y le ayuden a las personas a llegar, pues, a poder hacer el juego para que todos ganemos. Que los subgrupos antioficiales sean capaces de ayudarle al subgrupo oficial a beneficiar a la mayoría y que los grupos oscilantes aprendamos a apoyar, no solo a sacar ventaja, sino a hacer que todos podamos ganar. Y gana, gana y gana. Es una propuesta que hace también Cibernética Social Proporcionalista. Yo creo que estamos llegando al final del tiempo. Sí, son las 6:03. Sí. Entonces, para nosotros, sabemos que quedan inquietudes y que se generan muchas inquietudes más. Yo voy a compartir el correo electrónico en el cual todos ustedes pueden... espérense un momento que está aquí. Claro, esa es la imagen que se quedó congelada. Para darles, o escribe tú, por favor, Pío, en el chat, el correo electrónico nuestro, donde las personas pueden escribirnos cualquier inquietud, porque vamos a seguir con esto. Esta es la primera reunión formal, pero vamos a continuar trabajando el tema de varios temas de cibernética social proporcionalista. Ahí está. Academia de Cibernética Social Proporcionalista, ACSP Medellín 2020. Tenemos esa dirección porque habíamos programado para hacer en Medellín el encuentro de Cibernética Social Proporcionalista y tuvimos que aplazarlo pues por razones del COVID y por eso dejamos esta dirección. Entonces, si hay inquietudes, si hay preguntas alrededor del tema de cibernética, de estas charlas que vamos a tener durante todo el resto del año, escriban por favor a Academia de Cibernética Social Proporcionalista, ACSP Medellín 2020 @gmail.com. Ya otra vez estoy aquí. Queremos agradecerles el que hayan tomado esta hora para ustedes, que nos permitan a nosotros compartir con ustedes. No sé si se me queda alguien por fuera. Logré identificar amigos de Ecuador, de Brasil, de Mozambique, de Italia, de Estados Unidos, México, Venezuela, Perú, Panamá y Salvador como países diferentes. Es una actividad del grupo coordinador de la Academia de Cibernética Social en Colombia. Y queremos invitarlos para que el próximo 13 de mayo, el miércoles 13 de mayo, nos acompañen en la charla que se llama Neurocomunicación en la Familia. Lo vamos a hacer con Davina Maya desde Brasil a la misma hora. Y con la misma forma, la misma metodología, 30 minutos de presentación y 30 minutos más de compartir con ustedes preguntas y respuestas. Feliz tarde y muchas gracias. Gracias, John. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, John. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Feliz de escucharlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.